Buenas noches a cada uno de ustedes. Nuevamente estamos acá en el programa TMH, Despertando Mentes Humanas. Les saluda Jackson Calderón, agradecido con el Eterno por permitirme estar acá una vez más con ustedes. Y muchísimas gracias también por el apoyo hacia el programa. De verdad, muchas gracias nuevamente. El día de hoy vamos si el tiempo así lo permite, vamos a hablar un poquito acerca de unas preguntitas que, me estuvieron formulando a través de las redes sociales por ahí, y que me pareció, dentro de todas, obviamente, que son importantes, ¿no? Así como usted tiene sus preguntas, uno también se formula preguntas: ¿cómo será? ¿Por qué fue esto así? Y tantas cosas, ¿no? Así que hoy día quería hablar acerca un poquito de lo que puedo comentarles, ¿no? De lo que yo he aprendido, porque todos estamos en un aprendizaje. Y tal vez para algunos les pueda servir. Para otras personas quizás tal vez por ahí no lo van a entender, o simplemente no lo tomen como algo de edificación. Pero lo quiero compartir de todas maneras, porque para mí me ha servido de mucha edificación y ha despejado muchas cosas. Y es el tema en cuanto a lo que es la creación. Cuando el Eterno concibió la creación, todo el universo llegó a la existencia, ¿no? Tanto en potencia como en acto. Potencia y acto, potencia y acto. Dado que el Eterno, y eso muy bien lo sabemos, no está sujeto a las reglas de la forma, ¿no? Del espacio ni del tiempo, que por cierto él mismo lo creó. Cuando el Eterno piensa en algo, yo sé que él lo potencia, y lo concreto son siempre uno, ¿no? O sea, la diferencia entre ambos solo existe desde nuestra perspectiva, más aún debido a que nosotros estamos limitados, ¿no? Por la forma. Y no solamente por la forma, sino también por el espacio y por el tiempo. Y solo podemos concebir el pensamiento del Eterno como anterior a la creación y la manifestación de ese pensamiento como posterior a la creación. Acuérdense que nosotros estamos limitados por nuestra forma, limitados. Entonces, el Eterno tuvo que, si así pudiera decirse, ¿no? Delinear
el proceso de la creación para mostrarnos cómo utilizar nuestros propios poderes creativos, para separar entre ambos. Y antes de la creación, y aquí sí quiero que por favor me presten mucha atención, porque quiero que ustedes se acoplen a lo que voy a decir para que me entiendan a qué punto quiero llegar. Antes de la creación, nosotros sabemos que solo existía el Eterno, el Creador, el Todopoderoso, como usted suele llamar. Y el Eterno es conocido por algunos sabios, eruditos de la Torá, y algunos lo conocen como el Ein Sof. Y Ein Sof significa el infinito. Y nosotros también sabemos que Él está en todas partes, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces, ese concepto de infinito, ¿verdad?, es tan imposible de comprender. No se puede comprender. Ni los grandes jajamín pudieron entender. Es más, así para resumirlo, ni usted ni yo vamos a llegar a comprender las cosas infinitas. Entonces, sin embargo, podemos decir que al existir solo el Creador, ¿verdad?, no había lugar para que nada más pudiese existir simultáneamente, ¿me explico? Y la pregunta es, ¿cómo llegó entonces el mundo a la existencia? Porque es como digo, ¿no? El Eterno es luz, es una luz muy, muy potente. No hay nada que pueda existir estando la luz ahí. Si yo, por ejemplo, pongo una hoja en blanco, ¿verdad? Algo más o menos para que usted me entienda lo que quiero decir. Una hoja en blanco que vamos a hacerle cuenta que representa todo el espacio, ¿verdad? Y yo agarro una linterna y alumbro con esa linterna ese pedazo de papel. Y toda esa luz que emana de la linterna cubre toda la hoja, ¿ya? Un ejemplo, cubre toda la hoja. Ahora, la luz que sale de la linterna es pero tan potente, que si yo pongo, por ejemplo, una canica en el papel, la misma luz la desintegra. O si, por ejemplo, yo pongo un lápiz, la misma luz la va a desintegrar. No hay nada que pueda mantenerse o subsistir estando la luz, porque es demasiado fuerte. Si yo pongo, por ejemplo, en ese papelito, pongo un sol ahí, sabiendo la fuerza que tiene y la potencia, la energía que tiene el sol, a comparación con la energía y la potencia, la fuerza que tiene la luz del Eterno,
pues simplemente el sol se desintegra o desaparece. Entonces, antes de que todas las cosas fueran creadas, la luz superna, dije superna, era simple. ¿Y qué quiere decir cuando yo digo que la luz superna era simple? Pues es decir, completa y perfecta. Y esta luz llenaba toda la existencia. Y no había, es como le digo, no había espacio que pudiera ser caracterizado como espacio, como vacío o como desocupado, ¿entiende? Todo estaba lleno de esa simple Or Ein Sof, es decir, luz del infinito. No había categoría de comienzo ni categoría de fin. Todo era una simple e indiferenciada luz infinita. ¿Me explico? No había más ahí más que la luz. Entonces, ¿qué pasa? Como me explicó mi maestro, cuando se elevó en su simple, es decir, perfecta voluntad, porque el Eterno tuvo la voluntad de crear los mundos. Una cosa es tenerlo en la mente y otra cosa es crearlo ya físicamente y emanar emanaciones. Dice que él, o sea, el creador constriñó, o sea, retrajo su esencia infinita desde el punto central de su luz. Y por supuesto que, dado que el infinito no tiene un punto central, ¿ok? Esto se dice solo desde el punto de vista del espacio que está por ser creado, ¿me entiende? Ahora, el Eterno retrajo entonces esa luz, aún más alejándola hacia las extremidades alrededor del punto central. Yo quiero que ahí me sigan de una forma, ¿cómo les digo? Que lo grafiquen en su mente. Cuando hace eso, deja un espacio vacío. Entonces, luego de esta retracción, que dio como resultado la creación de un espacio vacío en el mismo centro de la luz infinita, hubo entonces un lugar para que todo lo que iba a ser emanado, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar de cosas muy avanzadas ya. Por eso hay una parte en las escrituras que dice, en el libro de, si no me equivoco es, ¿cómo se llama? Yermiyahu, sí, Yermiyahu 33.3. Yermiyahu 33.3 dice bien claramente, dice, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso a mí me impactó muchísimo, porque desde mi punto de vista, yo sé que leyendo literalmente no lo es todo. Yo soy consciente que la Torá esconde muchísimos
y muchísimos secretos más. Pero como ya dije anteriormente, hay que estar ahí, hay que echarle muchas ganas para poder aprender y querer saber. Y el Eterno se goza, se alegra cuando ve que sus hijos, así como los profesionales, llámense los médicos, los arquitectos, cualquier profesional se capacita para saber más y más de nuevas tecnologías. El Eterno también se complace cuando sus hijos están ahí capacitándose y queriéndose meter más de lleno con Él para poder saber estas cosas y para de esa manera también llevarle el mensaje a otras personas, porque la Torá se tiene que llegar a conocer a toda criatura. Entonces le decía que luego de esta retracción que dio como resultado la creación pues de un espacio, ¿no? Un espacio vacío, en el mismo centro de la luz infinita del Ein Sof, hubo entonces un lugar para todo lo que iba a ser emanado. Por ejemplo, está Atzilut, que ya eso después lo vamos a ver más adelante, Beriá, Yetzirá y Asiá. Pero eso, como les digo, lo vamos a ver más adelante. Entonces, el Eterno trazó lo que le conocen como el Kaf, una línea simple y recta desde su luz infinita, circundante, ¿okay?, hacia adentro del espacio vacío. Entonces este Kaf descendió en etapas dentro del espacio vacío. Entonces la extremidad superior de este Kaf tocaba la luz infinita del Ein Sof, aquella que rodeaba el espacio, y obviamente se extendía hacia abajo, dentro del espacio vacío, hacia su centro, pero no totalmente hacia el otro extremo, para que el espacio vacío no colapsara, ¿entienden?, y volviera a unirse en la luz infinita del Eterno. Entonces fue a través de ese Kaf, sería como un conducto, que la luz del Ein Sof fue hecha descender y expandirse debajo. Y mediante este Kaf, la luz superna del Ein Sof, ¿verdad?, se expandió y extendió, fluyendo hacia abajo, hacia los universos que se encuentran dentro de ese espacio y ese vacío. Entonces, de este modo, una pequeña retracción, así por más pequeña que sea, de la divinidad, fue luego expandida, llegando a ser un vacío de divinidad, conocido como el espacio vacío. Y solo dentro de este espacio vacío podía llegar a la existencia el mundo. Y a eso los Jajamín, los sabios, le denominan nada más
ni nada menos que el Tzimtzum. ¿Y qué cosa es Tzimtzum? El Tzimtzum es una palabra hebrea que significa constricción o retracción. Pero constricción y retracción ¿de qué? Pues de la divinidad, implementada por el Eterno para, vamos a decirlo así, para hacer un lugar, para hacer un espacio ahí, para el resto de la creación. Recién luego del Tzimtzum hubo un espacio para la creación. Y en verdad, inmediatamente después del Tzimtzum, el Eterno comenzó a crear, a formar y a hacer todos los universos superiores. Y aquí entra también a tallar las fuerzas, las 10 fuerzas que se mencionan, y los mundos supernos, culminando con la creación de nuestro mundo físico. No te vayas a ir porque lo vamos a ampliar en este segundo video aquí en el programa de MH. Así que síguete quedando con nosotros porque esto se pone muy interesante.